Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, vamos a hacer rápido. Este es un video rápido, creo. Siempre digo eso y después sale cualquier cosa, ¿no? Pero, a ver, en ese video que hice hace un tiempo ya sobre derivas políticas en el black metal y demás, lo que fue en la primera parte, cuando di el contexto histórico de la derecha, entre comillas, argentina, y mencioné al movimiento Tacuara, al grupo nacionalista Tacuara, posteriormente Movimiento Nacionalista Tacuara, y mencioné a la figura de Jacques de Mahieu, que en ese video la mencioné muy por arriba, expliqué algunas cuestiones superficiales, y sé que a muchos, porque me lo comentaron, que les pareció interesante. Okay, bueno, así que sí, es realmente muy interesante, y es un tema del cual, bueno, vale la pena hacer un video específicamente hablando, ahondando sobre sus figuras, sus libros, sus teorías, y hipótesis, o como se le quiere llamar, y demás. Pero pensando en hacer ese video, que lo voy a hacer seguramente cuando tenga un tiempo, me di cuenta que debería hacer una recomendación de libros. Sé que si anexo a ese mismo video, donde voy a tratar específicamente el tema de la obra y lo que significa la obra de Jacques de Mahieu y su trascendencia dentro de ciertos círculos, no voy a poder hacer una recomendación de libros. Así que esa recomendación de libros, referentes a lo que son los vikingos, Escandinavia y demás, la voy a hacer en este video. Este video es efectivamente mostrar, recomendar, mencionar libros. Es eso, referidos al tema, muy bien puntual, tratar de ser específico, y es eso. Así que es solamente eso. Ah, y una cosa que me comentaron hace unos, fue ayer o anteayer, no me acuerdo, pero fue hace unos días. A ver, este es algo que se dice en el grupo de este caballero, de Lord Mardoror, señor de más de 40 años, a ver, sé que hablan de mí, lo sé hace mucho. A ver, tengo esto, que claro, para hacer chistes se acuerda, pero nunca se animó a responderme, porque yo en este video, que está acá, trituré todo lo que él dice, bueno, y demostré que era un ignorante, que efectivamente lo es. Pero esta idea, que es una de las cosas más importantes que me interesa demostrar en la vida, que es esto, la gente que no conoce el mundo académico tiende a idealizarlo, ¿no? Y por eso dice, oh, lo manda a leer siendo profesor de literatura. ¿Sabes cuántos profesores de literatura hay que no han leído nada? O han leído muy poquito. Y el caso de él es paradigmático, porque se nota mucho que es un señor que llegó muy de grande, como le pasa, por ejemplo, a los fanáticos católicos, estos chicos de Chile con lo que he debatido, y que por cierto tampoco se animaron a responderme en su momento, se le limitaron a decir que soy de él y demás tonterías, así como Lord Mardorur se limita a decir que le doy risa, ¿viste? Son unas artimañas de patio de colegio, pero en fin. Claro, son gente que no tiene una formación intelectual y cultural porque llegaron a la literatura y a los libros muy grandes, ya de más de 20 años, o sea, gente muy vieja. Y bueno, llegaron a la universidad, como les cuesta mucho porque son muy limitados, les costó mucho, ellos sobrevaloran. Estamos hablando de un tipo que cree que es una autoridad en literatura porque tiene un título habilitante para dar clase en secundaria. Imagínense lo desconectado que está de la realidad y lo poco que hay que saber de literatura y del mundo en general y del mundo académico, y de cómo funciona todo para creer que eso te convierte en una autoridad en literatura. A ver, él tiene además muchas cosas que ya la he analizado. Por ejemplo, él dice una tontería y después dice, como decían los griegos. No existen los griegos, eso es una mitología. La gente que no sabe nada de literatura y repite lo que le enseñaron en la universidad, que es muy poquitito, tiende a idealizar a los griegos, el mundo griego, porque se dice que la literatura empezó ahí, como los que estudian filosofía en la universidad y no saben nada de filosofía, y dicen, no, eso no, el paso del mito al logos y demás, que es una tontería total. Pero bueno, para eso hay que saber de filosofía, no simplemente repetir lo que dicen los currículums de las universidades, que están hechas para ser básicos, para que este tipo de gente le pueda ir bien en el sistema, porque premia esto, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Se ve que alguien lo mandó a leer y dijo, oh, saltó uno de sus fanáticos, que él se aprovecha, por cierto, de muchos chicos que están ahí, y que los trata de bros, de amigos y no sé qué. Bueno, en fin, es un culto, justamente le cae muy bien el nombre. Y esto de, lo mando a leer, sí, claro, tiene que leer mucho más, para no decir la paparruchada que se la pasa diciendo. Así que bueno, es lo que hay. Pero bueno, en fin, ese no era el tema de hoy, simplemente me lo comentaron y dije, bueno, vamos a decir algo porque es para reírse. Pero bueno, por eso se lleva muy bien con Amusia, con el otro chico, no me acuerdo, el hincha de San Lorenzo, el del metal, no me acuerdo, no me acuerdo el otro youtuber. Gente frívola, superficial, exitosos, ¿no? Gurús de YouTube. Y bueno, ese es su nivel, ahí estamos. Y
Y ese es el nivel que tiene la universidad para que entiendan por qué a veces se critica en este canal y con mucha razón al mundo académico. Porque esto es lo que hay. O sea, este tipo es profesor de lengua y literatura, imagínense. Así como hay médicos que son antivacunas, ingenieros que son terraplanistas, economistas que son liberales y demás especímenes. Pero bueno, nunca olviden eso. Bueno, ya las tengo acá, así que bueno, voy a pasar a hacer una mención rápida. Primero que nada, como siempre aclaro, todos los discos, libros o lo que sea que yo menciono, comento o recomiendo en este canal son absolutamente solamente si tienen ganas y si tienen tiempo, porque se puede vivir plenamente sin leer y sin escuchar nada de lo que yo comento, menciono o recomiendo en este canal, así que son simplemente asesinos del hastío, eso primero, lo primero que quiero dejar claro, pero bueno, por si a alguien le interesa, bien, vamos al tema. Obviamente lo primero creo que, si bien esto fue aleatorio, creo que corresponde que esté primero esto, que es la obra de Snorri Sturluson, las Edas. La obra de Snorri Sturluson es como la obra de Homero. No alcanza la obra de Homero para comprender toda la magnitud de la mitología griega, pero es fundamental. Del mismo modo, las Edas de Snorri Sturluson no sirven para abarcar la completitud de la mitología nórdica, pero son absolutamente fundamentales. Así que bueno, es lo primero. Ah, bueno, El Camino de los Vikingos, mitología nórdica de Marcelo Colombini, un autor que no es especialista, un autor argentino. Con respecto a este libro, que por cierto es muy interesante, tiene un muy lindo glosario, tiene incluso una mención de las sierras de Córdoba y la cuestión que, de hecho, eso se va a relacionar con el video que tengo pensado hacer cuando menciones lo de Mahieu, que está bastante lindo, pero hay que tener en cuenta que es un libro de divulgación, no es un libro profundo ni muy especial, no, no, no. Pero es un libro bastante bueno, bueno, eso yo lo quería mencionar porque está bastante bien. Este libro, al cual yo recuerdo hace unos años cuando lo conseguí, no le tenía mucha fe por su estructura escolar y por la colección a la cual pertenece, pero es un libro de historia muy serio, realmente muy muy serio, quizás se queda un poco corto, solamente hablando de los francos, visigodos, ostrogodos y lombardos, y los demás reinos germánicos pareciera que los ignora, pero bueno, no, tampoco es que los tiene presente en otros libros de la colección, así que realmente los ignora, pero bueno, es una decisión. Es muy bueno, un libro muy serio de historia, de la conformación, habla sobre todo de la relación con los movimientos de migración por la influencia de los hunos y demás. Es un libro muy muy serio de historia para quien realmente le interesen estas cuestiones y no solamente lo escatológico o mitológico de la cuestión. Bueno, este es un clásico, fíjate, este libro lo tengo hace mucho, está perjudicado por el tiempo. Los vikingos, de Frederic Durant, es un auténtico clásico de la cuestión. Habla de los vikingos, de su forma de vida, de cuestiones sociales, incluso algunas técnicas de navegación, algunas técnicas de armado de barcos, qué tipo de materiales utilizaban, de todo. Realmente es un pequeño manual. Realmente es un pequeño manual y es un clásico, por eso lo quería mencionar de la colección y obviamente es parte de mi estantería, así que ¿por qué no? Bueno, este quizás es el que más directamente, es el que más recientemente conseguí, es muy interesante, y es el quizá más estrictamente relacionado al tema de Jacques de Mahieu, porque de hecho en este libro, muy buen libro de Juan Schobinger, de este arqueólogo suizo-argentino, eh, claro, tiene un capítulo entero dedicado a desmentir las hipótesis de Mahieu, las hipótesis que de Mahieu desarrolla en su libro Dracares en el Amazonas, que es el que habla de la presencia, que es posterior en términos cronológicos a lo que es el reino vikingo de Tiahuanacu, y habla del Amazonas, y ahí es donde supuestamente tuvieron esos vikingos relaciones comerciales con la cuestión de los lingotes de plata y demás, con los templarios. Pero bueno, un montón de hipótesis que arroja de Mahieu, que es, como siempre digo, es muy interesante, pero bueno, desde la eh, arqueología más seria, Schobinger desmiente muchos de esos puntos, y no solo eso, porque tiene varios capítulos también a la cuestión de los extraterrestres, a la cuestión de los mormones, librazo este también, pero bueno, no voy a entrar a hablar porque realmente este puntualmente es muy amplio, pero bueno, lo menciono porque está en existencia. Este libro, este también es un libro que no, creo que es bastante desconocido, este es una joya, El mundo perdido de los visigodos. Es un libro de cultura, es un libro de mitología, de visión cosmogónica y de religión y bueno, obviamente de historia también,
de lo que fueron los visigodos, los asentamientos del reino visigodo en lo que hoy es obviamente la península ibérica. No vamos a entrar mucho en eso porque eso lo sabe todo el mundo. Pero este es un librazo, a mí me gusta, fíjense, siempre me gusta mencionarlo como curiosidad. Precio en 120 pesetas, claro, en ese momento, esta es una edición española, sí, es de España. En ese momento la peseta todavía existía, ¿no? Todavía no habían adoptado el euro en España. Pero bueno, este es un librazo también, muy poco conocido. Como también muy poco conocidos y valorados los suevos, que fueron el primer imperio germánico de herencia nórdica en establecerse en lo que sería el perímetro del imperio romano. Y posteriormente, bueno, pasa que son absorbidos, superados bélicamente y absorbidos su territorio por los visigodos justamente, y su cultura se ve también, se pierde, ¿no es cierto?, en lo que fue la influencia de los visigodos, pero es muy interesante, paganos o cristianos, justamente plantea la pregunta porque la visión mitológica no es un arrianismo tan claro como el que llegaron a tener los visigodos, sino que es muy interesante, muy interesante. Además, bueno, como digo, son muy poco mencionados los suevos, totalmente infravalorados. Este es un librazo que yo se lo recomiendo a cualquiera, porque Kim Hardar es un historiador muy serio, no es un libro de divulgaciones, este es un libro muy serio de historia, pero que además de contar, un pequeño detalle que yo quiero mencionar y que por eso quiero ponderar este otro libro, es que este libro habla mucho de la cultura, habla mucho de la mitología, habla mucho de la forma de vida, de la sociedad de los vikingos, y a nivel de historia y a nivel de expansión geográfica, el libro termina con cuando termina la influencia de los vikingos en lo que hoy es Inglaterra, es decir, posterior a la muerte de Canuto y a la herencia de su hijo Canuto, o sea, la muerte de Canuto el Grande, que da paso a su hijo Canuto el Recio, Hans Canuto, y su muerte prematura a los 23 años. Y posteriormente menciona, de hecho, lo resuelve literalmente en un párrafo. Si lo busco, lo van a. Ah, pues este es muy bueno, también tiene muchas fotos, mapas. En ese sentido, este libro es una joya. Pero a nivel histórico, se queda un poco corto. Por ejemplo, no habla de los suevos, justamente. No habla de otros reinos, simplemente habla de los vikingos en Inglaterra. Y ahí termina la historia, y de hecho afirma que termina la influencia y la era de los vikingos con el último intento por parte de... Perdón, se me cortó el video. Por parte de Magnus el Descalzo. Y ahí literalmente termina en un renglón y dice, con esto la época de los asaltantes de los mares acaba. Muy buen libro, cuestiones culturales, desmintiendo muchos mitos al respecto. En ese sentido se parece bastante al clásico de Frederick Durand. Estos dos son libros muy interesantes para entender la cultura y la forma de vida de los vikingos, estos dos puntualmente. Esta es una cuestión más de historia, de desarrollo geopolítico, demás. Y este es, a nivel histórico, es el más valioso, creo yo. Los hombres del norte, si verán, se llaman igual, efectivamente. Pero este libro de John Iwood, es, a ver, no es tan rico en lo que son fotos, en lo que son mapas, en lo que son referencias arqueológicas, como lo es el librazo de Kim Hardar, pero es mucho más completo a nivel histórico. Por ejemplo, cuenta la historia del Ras de Kiev, le incluye en su nomenclatura y el desarrollo de muchos reinos germánicos. Y, o sea, a nivel histórico, este libro es una maravilla. Repito, a nivel mitológico, a nivel social, explora poco, no es su área de expertise, es más un libro netamente histórico. Muy valioso. Si tuviera que elegir uno de estos, como, no podría elegir uno solo, pero son todos realmente muy buenos, realmente muy buenos. Pero en fin, ese es un video corto. Saludos. Ah, no. Esperen. ¿Saben que siempre es bueno tener a mano? Claro, un diccionario de mitología. Hace muchos años conseguí que es de una enorme calidad, de Nandi Nucci, el diccionario de mitología. Es realmente un glosario universal de las mitologías. Lo único en lo que falla a veces es cuando uno busca, por ejemplo, un dios a través de una nomenclatura y no está presente, porque ya está presente desde otra nomenclatura, que es una nomenclatura que le asigna otra cosmogonía, otra mitología, otra geografía, pero se están refiriendo al mismo ser, a la misma entidad. Así que bueno, ese es un pequeño detalle que se le podría decir, pero es realmente muy valioso este también, siempre tenerlo a mano si les interesa la cuestión. Pero en fin, algunos, sí, bueno, sí tengo muchos libros acá y allá más, pero no importa, no son el tema de hoy. Saludos.